Good afternoon. Thank you, Chair. Welcome. Gracias. Buenas tardes, señora Lagarde. El 20 de marzo de 2020 dijo en una rueda de prensa: no estoy aquí para hacer elucubraciones. Sin embargo, luego se corrigió y nos dijo que el Banco Central Europeo está comprometido a evitar cualquier tipo de fragmentación. El 9 de junio de este año desvelaron sus planes en cuanto a ese programa de adquisiciones y también a nivel de tipos de interés. Sin embargo, ustedes organizaron un panel para analizar la emergencia de los riesgos sin una conclusión clara todavía. La pregunta que tengo es clara. Esa junta, cuando toma decisiones, ¿las toma por iniciativa propia o lo hace tras lo que hacen los mercados? Gracias por esa pregunta, señor Fernández, porque me das la oportunidad de explicar por qué creemos que la fragmentación es un riesgo y cómo está muy vinculada con nuestra política monetaria. No es una categoría aislada. Es algo que va muy vinculado con lo que es la propia transmisión de nuestra política monetaria. El camino de la normalización, como ya mencionaba antes, lo empezamos en el mes de diciembre con una sucesión de pasos, uno tras otro, validándolos con los datos que analizamos y con las conclusiones que extraemos de la evaluación y análisis de esos datos, teniendo en cuenta el objetivo que tenemos, que es la estabilidad de precios, tal y como se define con esa inflación de medio plazo del 2%. Y en ese camino necesitamos tener la garantía de que nuestra política monetaria y nuestra posición en materia de política monetaria está bien diseñada para todos los países de la zona euro. Si existe un riesgo de que la política monetaria no se transmita adecuadamente en toda la zona euro, tenemos que aplicar esa flexibilidad tal y como ya hemos indicado, y tenemos que desplegar esa flexibilidad tal y como sea necesario. Y a eso me refiero cuando hablo de instrumentos antifragmentación y las políticas que aplicamos en este sentido. Así que, en respuesta a su pregunta, lo que yo querría realmente señalar es que la fragmentación es, o mejor dicho, la antifragmentación es una precondición a la adecuada transmisión de políticas monetarias, y a aquellos a quienes les preocupe que esto podría quedar fuera del mandato de la BCE, al contrario, les diré que esto está en el núcleo del mandato, porque esa transmisión en la zona euro no funciona adecuadamente, no nos permite cumplir lo que establecen los tratados, que es asegurarnos de que ofrecemos esa estabilidad de precios. Si no funciona así, si no cumple ese objetivo o existe el riesgo de que no lo cumpla, nuestro deber es el de aplicar los instrumentos con la flexibilidad necesaria para conseguirlo y con todo lo que sea necesario para poder luchar contra ese riesgo de fragmentación. Y la presidenta mencionaba que había desacuerdo la semana pasada cuando ustedes hablaron de esos documentos, pero sí había algo en lo que estaban de acuerdo, y es que hay que actuar desde el inicio. No se puede dejar que ese riesgo campe a sus anchas y que tenga efectos en esa política monetaria. Lo que se quiere actuar es a nivel de prevención. Gracias, presidenta. Yo estoy de acuerdo con usted, pero yo creo que el BCE va tras los mercados en esta materia. En cualquier caso, el 22 de abril de 2020, y esa es mi segunda pregunta, justo tras el inicio de la pandemia COVID-19, el Banco Central Europeo suspendió su fiabilidad en relación con las agencias de calificación de crédito. Y el BCE había confiado, a diferencia de bancos nacionales, en esas agencias para ver si podía operar o no en determinados sentidos. Sin embargo, en marzo de 2022, el Banco Central Europeo decidió
cambiar el marco anterior a la pandemia y una vez más se basaba en esas agencias para la política monetaria, pero ahora se reservan el derecho a desviarse un poco de la línea marcada. La pregunta es, en su opinión, ¿el marco de la BCE en colaterales puede contribuir en alguna manera a ese riesgo de fragmentación? Y cuando habla de discreción, ¿de qué habla exactamente? ¿No cree usted que a veces, bueno, pues la inestabilidad es un buen atributo para un banco central? Gracias, señor Fernández. Bueno, no era una pregunta de seguimiento, sino una pregunta totalmente nueva. Y si tengo que responderle adecuadamente, necesitaré más tiempo. Pero, como sabe, el eurosistema tiene un marco llamado ICAF para esas calificaciones que definen los procedimientos, las normas para la aceptación de los activos que se consideran colaterales y para todo lo que se refiere a las operaciones monetarias. Como decía, con toda la razón, ese sistema en parte quedó suspendido en abril de 2020 para poder garantizar que respondíamos a los requisitos de nuestro mandato, para garantizar que estaba disponible la financiación para que la economía pudiese seguir operando. Y yo creo que en eso en sí ya es una respuesta a aquellos que dicen que dependíamos de las agencias de calificación. Si es necesario suspender o no aplicar esas medidas como pasó con Grecia, donde ahí aplicamos una excepción, pues lo hacemos. Incluso cuando gradualmente, entre ahora y 2024, vayamos restableciendo los viejos parámetros con los que operábamos anteriormente, valorábamos los riesgos que nos manifestaban las agencias de calificación, bueno, pues siempre, en cualquier caso, revisamos cuidadosamente los criterios utilizados, investigamos cuidadosamente qué se ha valorado y en relación con los riesgos siempre pedimos que las agencias incluyan en su documentación y en sus calificaciones suficientes datos a nivel climático también para que podamos valorar adecuadamente los riesgos. Ese es el proceso que está en curso en estos momentos. En cualquier caso, tenemos nuestro marco. Si es necesario, podemos salir de él y si las circunstancias lo exigen, lo haremos. Pero en cualquier caso, vamos con mucho cuidado y en ningún caso nos aceptamos a ciegas las calificaciones de las agencias.